Vamos a comenzar. Estábamos trabajando en trigonometría, ¿ya? Que como les decía en las clases anteriores, suena un nombre súper feo de actividad, pero en realidad no es tan difícil. Son 3 fórmulas, hay 2 tipos de ejercicios básicamente que pueden hacer. La clave para estos ejercicios básicamente es el dibujo. Si ustedes tienen un buen dibujo, lo lograron hacer bien, ubicaron el triángulo rectángulo y ubicaron bien el cateto opuesto, el adyacente y la hipotenusa, no van a tener mayores dramas, porque como les digo, hay 2 tipos de ejercicios nada más, ¿ya? Nunca avanza a la primera. Ahí sí. Entonces, esto que está en el libro, ustedes lo pueden revisar ahí también, ¿cierto? Es el resumen de las razones trigonométricas que estamos trabajando, ¿ya? Recordar primero que la base de todos estos ejercicios siempre va a ser el triángulo rectángulo, ¿ya? No nos sirven para otro tipo de triángulos, solo cuando tenemos ángulo recto, como el que está ahí, ¿ya? Cualquier otro tipo de triángulo no vamos a poder aplicar esto porque no vamos a tener ni catetos, ni hipotenusa, ni nada, ¿ya? Y tenemos 3 razones trigonométricas, seno, coseno y tangente, que se calculan según lo que dice ahí. Siempre hay que tener cuidado que es respecto del ángulo. Entonces, para un ángulo, cierto cateto va a ser opuesto y el otro adyacente, y para el otro ángulo van a cambiar. El que antes era adyacente ahora va a ser opuesto y así, ¿ya? Eso es con lo que hay que tener mucho cuidado. Y de la clase anterior nos había quedado pendiente este ejercicio. Denme un segundito. Y ahora sí. Entonces, había quedado pendiente este ejercicio y lo tengo acá. Ya. Entonces, teníamos pendiente este ejercicio. Dice que hay que calcular la base, o sea, ahí sí. La base que sería este lado de aquí completo. Gracias. Toda la medida de este lado de aquí. Pero si se fijan, está compuesto por 2 triángulos rectángulos. Podríamos dividir aquí, ¿cierto? Y aquí tendríamos un rectángulo y aquí el otro, ¿ya? A este de aquí le voy a llamar el triángulo A y al otro el triángulo B, ¿ya? Vamos a partir obviamente con el triángulo A. Entonces tenemos un ángulo que mide 60 grados y queremos saber este pedacito de aquí que le vamos a llamar Y, ¿ya? Porque yo le quiero llamar Y, le podría haber puesto cualquier letra. El lado que mide 30, este de aquí que estoy pintando en celeste. Primero, ¿es cateto o es hipotenusa? ¿Forma el ángulo recto o no forma el ángulo recto? Recuerden que aquí está el ángulo recto. ¿Qué creen ustedes? Pueden escribir ahí en el chat. ¿Es parte del ángulo recto? ¿De la esquina, por decirlo así? ¿O no es parte de la esquina? ¿Sí es o no es? ¿Es solamente? Es, muy bien. Es, por lo tanto, va a ser un cateto. Vamos a poner así nomás, cato. ¿Ya? Y el que yo le puse Y, ¿forma parte del ángulo recto o no forma parte del ángulo recto? No. Este de aquí, espérame. Este de aquí. El rojito de abajo. Y el ángulo recto está aquí. ¿Es parte de la esquina o no es parte de la esquina? Recuerden que, por ejemplo, si yo tengo un triángulo rectángulo,
Uy, que me quedó feo. Y aquí está el ángulo. Esta sería la esquina, ¿cierto? Y por lo tanto, este sería cateto y este sería hipotenusa. Sí, bien, Bárbara. Ya, también es cateto porque, déjenme aceptar aquí a alguien. También es cateto, vamos a poner con rojo, ya, porque también está formando la esquina, ¿ya? Buenos días, Aixa. Por lo tanto, obviamente la otra sería hipotenusa, pero como no tiene medida, no nos preocupa por ahora, ¿ya? De las fórmulas que están aquí abajo, ¿cuál de las tres? Le voy a poner la fórmula 1, la 2, la 3. ¿Cuál de las tres solo ocupa los catetos? Seno, coseno, tangente, o la 1, la 2, la 3. ¿Cuál solo tiene los catetos? Mírala aquí. Esta, por ejemplo, dice cateto y dice hipotenusa. No me sirve. ¿Ya? Esta dice cateto y también dice hipotenusa. No nos sirve. ¿Ya? Porque no sé cuánto vale la hipotenusa. En cambio, esta habla del cateto y el cateto. Por lo tanto, tiene que ser esta, ¿cierto? Que es la 3 y que se llama tangente. Entonces, vamos a ocupar la tangente del ángulo. Ahora, nos dice que necesitamos el cateto opuesto dividido el adyacente, ¿ya? ¿Qué significa eso? El cateto opuesto va a ser aquel que está siempre frente al ángulo que yo tengo. Entonces, si mi ángulo está aquí, ya que ahora lo pinté de amarillo, el cateto opuesto, y voy a borrar un ratito aquí, está y la marca del ángulo. El cateto opuesto es el que está al frente, ¿ya? Por lo tanto, este de aquí va a ser opuesto. Y el cateto adyacente es el que está pegado al ángulo que yo tengo. Por lo tanto, va a ser el de aquí abajo. ¿Ya? Como estoy ocupando ese ángulo, entonces el que está al frente es opuesto y el que está como abajito en este caso va a ser adyacente. Entonces, si yo aplico la fórmula, me dice que divida el cateto opuesto en el adyacente. Según lo que anotamos acá, el cateto opuesto mide 30 y el adyacente es Y. No sabemos cuánto mide. Ya. Se fijan que el dibujo y el análisis del dibujo es lo principal, porque aquí volvemos a lo mismo que hicimos en la clase pasada. Lo primero es calcular la tangente, ¿ya? Y para eso necesitan sí o sí, como les dije, calculadora científica. Déjenme buscar la mía, que la tengo por aquí. ¿Ya? Como les dije, puede ser esta, puede ser la del celular, pueden buscar en Google calculadora científica y les va a aparecer inmediatamente una. ¿Ya? Así que cualquiera. Lo único que se tienen que fijar, y que yo nunca sé si esto se ve o no se ve en la cámara, es que tenga estos botoncitos de aquí, que dice sin, cos y tan. ¿Ya? Eso es seno, coseno y tangente, solo que siempre están en inglés y por eso dice sin. ¿Ya? Y por ejemplo, si yo quiero calcular la tangente de 60, pongo, creo que ahí se ve, tan 60, aprieto igual y me sale el resultado, ¿ya? Siempre, no siempre, pero muchas veces sale con harto decimal. Nosotros vamos a usar máximo 3 decimales. Entonces, esto sería 1,732 y el resto se va a mantener igual. ¿Ya? Luego, nuestra Y, se fijan, nos quedó abajo en el denominador del ejercicio. Por lo tanto,
lo que vamos a hacer cuando pasa eso es intercambiar estos dos valores. ¿Ya? Esa es la única manera de sacarlo de ahí. Que en realidad, como yo les explicaba, es como hacer dos pasos. La y que está dividiendo al 30 pasa multiplicando al otro lado, y el que está multiplicando ahora la y al otro lado pasa dividiendo, se intercambia. ¿Ya? ¿Cómo va a quedar eso? Donde estaba el número, ahora pongo la y, el 30 no se mueve, y donde estaba la y voy a poner el número. ¿Ya? Y ahora divido estos dos valores. Vamos a poner aquí los puntitos de la división. No se ve mucho, pero ahí sí. Ya los dividimos. Entonces vamos a hacer 30 dividido 1.732. Se fijan ahí. Ya da 17,321. También máximo 3 decimales. ¿Ya? Eso significa que, déjenme alargar aquí, vamos a alargar esta raya. Este pedacito de acá, espérenme que me quedó feo, mide 17,320. Y exactamente lo mismo vamos a hacer exactamente lo mismo en el triángulo B, ¿ya? Voy a hacer un poquitito más rápido para que no nos demoremos tanto. A este pedacito le vamos a llamar Z. Generalmente uno usa esas letras, pero podría haber sido A, B, C, D, cualquier letra que ustedes quisieran, ¿ya? También tenemos, igual que en el anterior, el ángulo recto aquí, por lo tanto este va a ser cateto. Este de acá también va a ser cateto. Y de igual forma que en el anterior, el ángulo que está aquí significa que el de allá, el que medía 15, va a ser opuesto, y obviamente el otro va a ser adyacente. ¿Ya? No hice mucho el análisis tan lento como en el anterior porque es básicamente igual. ¿Ya? Solo que está para el otro lado. Entonces, nuevamente, tengo cateto y cateto involucrados. Vamos a trabajar aquí con el B, este era el A. Entonces, si nuevamente tengo los dos catetos, nuevamente voy a ocupar la tangente. Solo que ahora mi ángulo mide 35 grados. Entonces voy a poner 35. El cateto opuesto ahora mide 15 y el otro se llama Z. ¿Ya? Vuelvo a calcular, se fijan, es el mismo ejercicio pero con otros números. Vuelvo a calcular la tangente, en este caso, tangente de 35. Miren, aquí me da 0.700 y después vienen más números. Vamos a dejar 0.7, nada más. Ya no es necesario que escriban tanto decimal. Ahora, si ponen 0,700, va a estar bien igual, les va a dar el mismo resultado. ¿Ya? Va a ser igual a 15 partido Z. De nuevo aquí nos quedó la letra abajo, así que estos dos los vamos a intercambiar. ¿Ya? Entonces, donde estaba el 0,7, ahora va a estar la Z. El igual y el 15 se mantienen. Y donde estaba la Z, ahora va a decir 0,7. Y por lo tanto, divido 0.7, ahí sí. Y me va a dar eso, yo lo veo al revés, 21,48. ¿Ya? Por lo tanto, este otro pedacito va a medir 21,48. Pero nosotros queremos todo el lado completo.
Por lo tanto, voy a separar aquí. El lado X sería igual a Y más Z, o sea, 17, 3, 21 más 21, 48, que sería ahí está, 38, 801. Y esa sería la respuesta final. Ya, yo sé que es un poco enredado a veces y cuesta, no es tan fácil, ya, porque requiere mucho analizar antes del ejercicio. Pero de verdad que una vez que uno lo hace, como les decía, hay dos maneras nomás, ¿ya? O está abajo mi incógnita y la intercambio, o está arriba y el de abajo pasa multiplicando. No hay más, ¿ya? Son solo esas dos opciones, ¿ok? Ya. Hoy día, y por eso esta era una de las últimas clases antes de la evaluación, vamos a trabajar usando la trigonometría y la vamos a aplicar a problemas. Bueno, la teoría dice que son problemas de la vida cotidiana. La realidad es que no son tan cotidianos porque uno no anda midiendo cosas de esta manera, ¿ya? Pero sí se utiliza, por ejemplo, en las construcciones, obviamente que el maestro de la construcción no lo hace, ¿cierto? Pero el ingeniero, el arquitecto que proyecta los edificios, por ejemplo, sí lo calcula de esta manera, ¿ya? O, no sé, los científicos, o cuando hacen las mediciones en, no sé, en el espacio para medir la distancia entre el Sol, la Tierra, etcétera, o diferentes cosas que vamos a ver, o distintas situaciones que ustedes van a leer ahora, se aplica esto de la trigonometría, ¿ya? Porque la idea es poder conocer la altura de cosas que no son medibles de forma manual, ¿ya? O sea, por ejemplo, yo les comentaba en una clase anterior, yo vivo en el piso 18 de un edificio. Si yo quisiera saber a qué altura está mi ventana, no voy a usar una regla, ¿cierto? Y irla tirando para abajo, ni una wincha de medir, ¿cierto? Porque no me va a dar, va a ser muy difícil. Tendría que entrar a meterme a cada departamento abajo del mío para poder ir haciendo las mediciones y aún así probablemente no sería muy preciso. Lo más probable es que haya partes que no pueda medir, ¿cierto? Porque no puedo asomarme por la ventana y estar así calculando, etcétera. ¿Ya? En cambio, lo que se hace es utilizar la trigonometría, ¿ya? Por ejemplo, para medir alturas de edificios, de barcos, de árboles, como todo eso dentro de aquí, la altura a la que está un avión, ya hay muchas cosas que se pueden medir usando la trigonometría. Ahora, tampoco, como les digo, es tan simple que uno llega y dice, ah, ya, entonces este ángulo aquí, allá, y yo lo mido. No, porque yo tengo que saber igual el ángulo, ¿ya? Pero existen maneras de determinarlo. Ya existen instrumentos que nos permiten hacer estas mediciones. Algunos consejos bien breves, ¿cierto? Esto también está en el libro, no le puse la página, pero está, ¿ya? Cuando hablamos de ángulo de elevación, ¿cierto? Desde donde yo miro o desde donde yo estoy hacia arriba, y ángulo de depresión es de donde yo miro o desde donde yo estoy hacia abajo, ¿ya? Puede ser, por ejemplo, ahí desde una persona hacia abajo, o generalmente eso se usa cuando quiero medir, no sé, yo estoy arriba de un cerro y quiero medir una casa a la distancia a una casa que está abajo, entonces, ángulo de depresión, ¿ya? Y siempre que consideremos el ángulo de elevación desde la vista de una persona, yo tengo que considerar también la altura de esa persona, ¿ya? Vamos a hacer 5 ejercicios de esto. Lo más probable es que hoy día hagamos el primero y el segundo tal vez, porque ya nos queda media hora nomás, y los siguientes las hacemos en la próxima clase, ¿ya? Mi idea es que esto sea para hoy el lunes y ya el próximo viernes les quede la evaluación y yo les voy a dar un plazo súper extendido para esa evaluación, que ahora ya va a ser la primera del tercer trimestre. Entonces vamos a ir más rápido. Mi objetivo es que el tercer trimestre ojalá hagamos 4 evaluaciones y yo les considero las 3 mejores notas, ¿ya? Ya que vamos a partir al tiro con una nota. Entonces vamos a ir a la pizarra, pero no es esta, es
esta de aquí. Sí. Ya, aquí les puse las fórmulas más ordenadito porque me acordé. Ya, solo que me quedaron ahí en una esquinita. Y como les decía, aquí la base de estos ejercicios es el dibujo. Y no me refiero a que el dibujo les quede precioso, súper detallado, para nada. Se van a dar cuenta que yo dibujo pésimo. Ya, si no fuera porque tengo un lápiz más o menos decente para el tablet, sería mucho peor. Pero van a ver que dibujo horrible, ¿ya? Pero la gracia es que en nuestro dibujo se evidencie dónde está el triángulo rectángulo, ¿ya? Si yo puedo ver dónde está el triángulo rectángulo, mi dibujo me va a servir, ¿ya? ¿Qué dice este problema? Dice que tenemos una escalera de 4 metros de longitud apoyada en un muro formando un ángulo de 65 grados con el suelo. ¿A qué distancia del muro está la base de la escalera? Entonces, vamos con el dibujo. Yo tengo, bueno, obviamente, lo primero que tengo es el suelo, ¿cierto? Todo esto tiene que estar apoyado en algo. Aquí van a suponer que todas las líneas me van a quedar súper derechas, ¿ya? Y yo voy a suponer lo mismo si veo sus dibujos, así que no se preocupen, ¿ok? Entonces, tengo la base, ¿cierto? Que es el suelo muy derecho que me quedó. Y tengo un muro, supongamos que esto es un muro, pensarían hacerle ladrillitos, pero de verdad que me quedan muy mal, ¿ya? Un muro donde está apoyada una escalera. Vamos a suponer que esto de aquí, ¿ya? Eso de ahí es la escalera. A esto le vamos a poner aquí muro. Ya, la escalera no le voy a escribir porque me quedó muy flaquita. Vamos a poner una E. Ahí. Esa es la escalera, ¿ya? ¿Se fijan? Y si lo miran, lo vamos a hacer con este. Aquí, si todo hubiese quedado súper derecho, ahí estaría el triángulo rectángulo. ¿Ya? Lo voy a marcar con rojito. Si considero esa, esta y el lado de la escalera, ya tendríamos nuestro triángulo rectángulo. ¿Qué sería el rectángulo? Aquí, porque suponemos siempre que el muro, que a mí no me quedó tan bien, está derecho, ¿cierto? El piso también está derecho, por lo tanto forman un ángulo recto, ¿ya? Eso es lo que dice el dibujo. Veamos ahora la información del dibujo, ¿ya? O sea, la información del problema. ¿Qué dice este problema? Dice que tenemos una escalera de 4 metros de longitud. Eso significa que este lado de acá mide, ahora voy a escribir hacia el lado mejor. Este de aquí mide 4 metros, ¿ya? Está apoyada en un muro formando un ángulo de 65 grados con el suelo. ¿Dónde estará ese ángulo? ¿Aquí abajo o allá arriba? Si dice que forma un ángulo de 65 grados con el suelo, ¿el ángulo está abajo o arriba? ¿Qué creen ustedes? A ver, pueden ponerlo ahí en el chat. Si es el ángulo con el suelo. ¿No? Ya, como me habla de que es con el suelo, entonces el ángulo tiene que ser este de aquí abajo, ¿ya? Y dice que mide 65, ¿ok? Entonces, yo identifico ahora los catetos y la hipotenusa. Fíjense que la altura, lo que me están pidiendo es a qué distancia del muro está la base de la escalera. Aquí está la clave, ¿ya? Por lo tanto, mi incógnita va a estar aquí.
porque este espacio hasta aquí, ¿cierto? Es la distancia entre el muro y la escalera, ¿ya? Entonces, si se fijan, la altura a la que está en el muro da lo mismo. No me importa, no la necesito saber. Solo quiero saber esa distancia, ¿ya? Efectivamente alguien podría decir, ay, pero ocupo una wincha y la mides, seguramente. Pero no tenemos wincha y sabemos el ángulo, así que vamos a aplicar trigonometría, ¿ya? Lo primero, entonces, es identificar los catetos y la hipotenusa, ¿ya? Entonces, si nuestro ángulo recto está aquí abajo, la hipotenusa va a ser la que está al frente, ¿ya? Que corresponde en este caso a la medida de la escalera, ¿cierto? Entonces, la escalera va a ser la hipotenusa. Obviamente, solo hay una hipotenusa, por ende, lo que queremos saber, sí o sí, tiene que ser un cateto. No nos queda otra, no tiene más opciones, ¿ya? Como este cateto se cruza con, ¿se fijan? El ángulo que yo le conozco la medida, o con el que quiero usar, ¿ya? Va a ser cateto adyacente, ¿ok? Algo adyacente es algo que está cerca, junto del ángulo, ¿ok? Entonces, si tengo cateto adyacente y tengo hipotenusa, ya, si tengo cateto adyacente y tengo hipotenusa, la única fórmula que puedo utilizar es esta, ¿ya? Porque el coseno involucra al cateto adyacente y a la hipotenusa. Vamos a utilizar, buenos días, Mariana, voy a borrar un poquito aquí. Vamos a utilizar el coseno de nuestro ángulo, ¿cierto? Que sabíamos que mide 65 grados. ¿Qué dice la fórmula del coseno? Dice que tenemos que dividir la medida del cateto adyacente entre la hipotenusa. En este caso, el cateto adyacente mide X y la hipotenusa mide 4. ¿Ya? Siempre nuestro primer paso en cualquiera de estos ejercicios va a ser calcular la razón trigonométrica. O sea, en este caso el coseno. Sería el coseno de 65, si lo pueden ver ahí, ¿ya? No te preocupes, gracias por avisar, ¿ya? Vi que me escribiste algo en el chat, pero no lo leí. Desde que termine mis clases lo voy a leer bien, ¿ya? Entonces, esta es la medida del coseno, como les dije, con 3 decimales, está ok. Sería en este caso 0,422 x partido 4. Entonces, nuestra incógnita en este caso quedó arriba. ¿Ya? Es distinto del ejercicio anterior donde quedaban abajo. Cuando queda arriba, yo no intercambio los valores porque me quedaría igual, sino que lo que hago es que este que estaba dividiendo va a pasar multiplicando. Se fijan que ahora la flecha tiene una puntita nomás, ¿ya? Entonces, voy a dejar el 4, va a pasar multiplicando a todo lo que yo tenía. 0,422 y el otro lado va a quedar igual, ¿ya? Luego multiplico estos dos valores, 4 por 0,422. Ahí creo que se alcanza a ver. Y sería 1,688 igual a X. ¿Ya? Recuerden que siempre que resolvemos un problema aplicado, debemos escribir una respuesta, que no tiene por qué ser eterna, ni contar todo el problema otra vez, sino que preciso, conciso. En este caso, por ejemplo, ahí, la distancia es 1,688 metros, porque todo estaba medido en metros, ¿ya? Y eso sería todo.
Nuevamente, como les digo, la clave es poder hacer el dibujo donde aparezca el triángulo rectángulo, ¿ya? No importa que quede bonito, a mí el muro me quedó horrible, la escalera para qué decir, ¿ya? Pero representa la situación y tengo mi triángulo rectángulo, ¿ya? Algunas veces, muchos de los estudiantes a los que yo les he enseñado esto hacen el dibujo y luego hacen el triángulo rectángulo solito, ven dónde quedó el ángulo, dónde, etcétera, para no marearse entre que el muro, el piso y todo eso, todo lo demás, ¿ya? También se puede hacer, ustedes pueden hacer aparte su propio triángulo para no enredarse como con las cosas extra, ¿ya? Vamos a pasar al siguiente, que como les digo, yo lo tenía presupuestado, me imaginé que este iba a ser el último, ¿ya? Pero en la próxima clase vamos a revisar los otros 3 que van a quedar pendientes, ¿ya? Entonces, lo voy a leer, luego vamos a hacer el dibujo, y por último vamos a ir poniéndole las medidas y el análisis de este dibujo, ¿ya? Dice, José desea medir el asta de la bandera de su plantel, por lo que se coloca a 6,5 metros del pie del asta y encuentra que el ángulo de elevación es de aproximadamente 58 grados. ¿Cuál es la altura del asta? ¿Ya? Entonces, siempre tenemos el suelo, ¿ya? El asta de una bandera es el palito, ¿ya? Donde se pone la bandera. A veces tienen base, pero nosotros, lo voy a hacer con negro para que quede. Nosotros lo vamos a dibujar así nomás porque la profe no es buena dibujando. ¿Ya? Y aquí supongamos que está la bandera. Ya no va a dibujar la bandera, muy mal especie. ¿Ya? Entonces, quiere saber la medida del asta. Dice que se coloca a 6,5 metros del pie del asta. El pie del asta obviamente es la base. Entonces avanza, supongamos, 6,5 metros. Y el ángulo de elevación es de aproximadamente 58 grados. ¿Qué significa eso? Aquí está lo que yo les comentaba antes, ¿cierto? Sobre el ángulo de elevación o de depresión. Es que desde los 6,5 metros hasta la punta del asta, que me quedó bastante derecho, ¿ya? Ese ángulo que se forma aquí es el ángulo de elevación, ¿ya? Desde mi base, yo subo, hago una línea que obviamente es imaginaria, ¿ya? Yo tiro esta línea imaginaria y el ángulo que se forma en esa base se llama ángulo de elevación. ¿Cuánto yo tengo que subir para poder trazar esta línea imaginaria y que tope, en este caso, con lo alto, ¿ya? Entonces, aquí tenemos, nuevamente, se fijan, nuestro triángulo rectángulo. Obviamente, ¿cierto? El asta está siempre súper derecha, por lo tanto, forma esta esquina con el suelo, ¿ya? Muchas veces estos ejercicios van a ser así, formar esquinas con el suelo o con alguna otra superficie, ¿ya? Por lo tanto, el ángulo recto estaría ahí. Entonces, ¿qué es lo que me están preguntando? ¿Cuál es la altura del asta? O sea, esta medida de acá. Esto de aquí va a ser mi X, ¿ya? Yo sé que tengo una distancia abajo de 6,5 metros, ¿ok? Y el ángulo de elevación decía que era 58 grados. O sea, aquí hay 58 grados, ¿ok? Vamos a identificar catetos e hipotenusa. Una manera fácil para poder identificar al menos cuáles son catetos y cuáles hipotenusa, una es pensar cuáles forman la esquina. Y la otra es identificar la esquina y ver que el que está al frente va a ser hipotenusa. Si bien no vamos a usar la hipotenusa en este caso porque no tiene ninguna medida, ¿ya? Me sirve para saber que lo sí o sí, ¿ya? Ahora,
no es necesario siempre poner las 3, pero yo lo recomiendo porque es más ordenado. Yo ya identifico todo y después veo lo que me sirve, cuáles cosas quiero saber o de cuáles tengo la medida, ¿ya? Entonces, ya identifiqué los catetos, luego veo mi ángulo, ¿cierto? No el recto, obviamente, el otro ángulo. Me fijo que está, por ejemplo, aquí, ¿ya? Y como está ahí, este que topa acá abajo va a ser el cateto adyacente y necesariamente el otro va a ser el opuesto. Entonces, ¿de cuáles datos yo tengo las medidas? Tengo cateto adyacente, cateto opuesto. Bueno, en teoría del cateto opuesto no tengo la medida, pero es la que quiero saber, ¿cierto? Como solo voy a trabajar con los catetos, la única fórmula que yo puedo utilizar es la de la tangente. ¿Ya? Solo la tangente. No puedo utilizar las otras porque me piden la hipotenusa y yo no sé cuánto vale, ¿ya? O cuánto mide. Entonces, vamos a calcular la tangente de nuestro ángulo, ¿cierto? Dice que es igual al cateto opuesto, la X, partido por el cateto adyacente, que son los 6, oh, me quedo muy feito. Los 6,5 metros. ¿Ya? No es necesario poner la unidad de medida. Entonces, nuevamente, mi primer paso siempre, calcular la razón trigonométrica. Recuerden que tienen que usar calculadora científica, fijarse que esté en grados. Y en este caso, por ejemplo, ahí se ve. Nuevamente nos da con hartos ceros, así que solo vamos a dejar 1,6. ¿Ya? X partido 6,5, en ese lado no hemos hecho nada. Nuestra incógnita vuelve a estar arriba, por lo tanto, este valor va a pasar aquí, vamos a poner un puntito, multiplicando al otro. Eso significa que nos va a quedar el 6,5 por 1,6 igual al valor de X. ¿Ya? Profesora, ¿yo puedo poner 1,6 por 6,5? Sí. ¿Ya? No importa el orden porque es multiplicación, no afecta en nada. ¿Ya? Resolvemos esta multiplicación. 6,5 por 1,6. Ahí está, da 10,4. Por lo tanto, nuestra respuesta es el asta mide 10,4 metros. ¿Ya? No vamos a alcanzar a hacer los demás. De todas maneras, si ustedes lo quisieran hacer. ¿Ya? Están todos aquí. ¿Ya? En el texto también hay algunos ejercicios. Sí, yo les dejé acá un par de ejercicios de la página 109 del cuaderno de ejercicios. Si es que quisieran intentarlo. Si quieren intentarlo, me avisan y después lo podemos revisar en la próxima clase. ¿Ya? Quería comentarles respecto del cierre del trimestre. Como dije al principio, voy a parar de grabar mientras.